Una lucha contra un peligroso enemigo, casi invisible, con bazucas de fumigación en gran parte de la región tropical de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Se trata del virus dengue. Autoridades y comunidades en el oriente boliviano trabajan juntos para frenar esta epidemia. Y es que mientras el mundo está alarmado por el nuevo coronavirus de China, al otro lado del Océano Pacífico, la región se encuentra en medio de una epidemia de dengue, según informa la Organización Panamericana de la Salud. La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales, y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS, para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas. Por eso, el ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz, ha llamado a la iniciativa de fumigación en el oriente boliviano para así destruir los nidos de los mosquitos transmisores del dengue que suelen encontrarse en aguas estancadas y lugares húmedos. En los últimos 7 días han fallecido 10 personas en Bolivia a causa de este virus. El número de contagios no cesa. Incluso epidemiólogos hablan de la peor ola de dengue en la última década. Ahorita estamos en una epidemia, la más grande epidemia en los últimos 300 años en América y en los últimos 10 años en Bolivia. Y esta epidemia ya ha producido más de 7.000 casos sospechosos clínicamente y más de 1.500 casos confirmados, de los cuales ya han habido 10 fallecidos, lo cual es preocupante, y estamos en la curva ascendente de la epidemia. Una epidemia que en realidad es una ola creciente de infecciones que se vienen arrastrando desde el año pasado y que no solo afecta a algunos países, sino a toda la región. El Instituto Nacional de Salud de Colombia decretó la situación de emergencia, un país que está entre los más afectados. Según la Organización Panamericana de la Salud, a lo largo del año 2019, el virus se ha cobrado 180 vidas en un país tan pequeño como Honduras. Además, 97 vidas en Colombia. En Bolivia fallecieron 23 personas a causa del dengue y en Paraguay fueron hasta 9 los muertos. El propio presidente de Paraguay, Mario Abdo, es uno de los infectados entre los 7.000 que cuenta su país. Bolivia confirma más de 1.500 infecciones en lo que va del año. Los síntomas, un intenso dolor de huesos y fiebre. No, por los mosquitos, ya hace 3 días que mi hijita está enferma, le da fiebre, el dolor del cuerpo, los huesos, todo eso tiene ella, pero tal vez le habrá picado el mosquito, ¿no? Una enfermedad para la cual aún no existe una vacuna. La recuperación puede tardar varios meses o incluso ser mortal. La Organización Mundial de la Salud ha calificado este año el dengue como una de las 10 peores amenazas para la salud pública a nivel internacional. Buenas tardes con todos. Visto este video de introducción que lo hemos tomado de la DW, en el cual la idea es dar a entender cuán importante se ha vuelto este virus en nuestro medio, que es Latinoamérica y Centroamérica. La necesidad de tomar cartas en el asunto y de entender mejor cómo se reproduce el ciclo evolutivo, tanto el diagnóstico, el tratamiento y el manejo terapéutico en nuestro medio, que es medicina, y el cual vamos a practicarlo en la comunidad de manera continua. Lo primero que vamos a hablar ahora es sobre el índice que vamos a seguir de este video. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las generalidades, la epidemiología de este, cuál es la situación actual en las Américas, la situación en el Ecuador, cuál va a ser el vector involucrado, el ciclo evolutivo y la morfología del mismo, el cuadro clínico que nos presenta esta, el diagnóstico, el tratamiento, el manejo terapéutico que vamos a hacer y, como último, el manejo de prevención y control, así como de dónde ha sido tomado toda esta información. Para iniciar con las generalidades, primero vamos a entender que como generalidad va a ser que es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica. Vamos a tener algunos datos que son importantes. Es un virus que es cosmopolita, a tomar en cuenta. Vamos a encontrarlo tanto en regiones tropicales y subtropicales, va a haber un incremento de zonas urbanas. Y también de la enfermedad mosquito que va a transmitir va a ser la Aedes aegypti. El dengue se va a presentar como una forma epidémica explosiva,
Existen varios serotipos de dengue en la misma región, en la misma zona, como por ejemplo en nuestro país que tenemos el 1, 2, el serotipo 3 y el serotipo 4. El serotipo 3 en menor cantidad, pero igual sí se los ha tenido por breves momentos, todos juntos a la vez. América, en 1965, aparece el serotipo 3. En el 68 vamos a tener el serotipo 2 y por último el 77 que aparece el 1, mientras que en el Caribe sale por primera ocasión en 1981 el serotipo 2 del dengue. Mientras que en nuestro país aparece el serotipo 3 en el año 2000. Ahora vamos a hablar de la cadena epidemiológica. En esta primero tenemos el agente causal, que van a ser los 5 serotipos del dengue. 1, dengue serotipo 2, serotipo 3, serotipo 4 y el último que se descubrió, que es el serotipo 5, que aún no se encuentra en nuestro país. El reservorio va a ser el hombre. La puerta de salida va a ser mediante la piel cutánea. Los mecanismos de transmisión va a ser mediante picadura de un mosquito. Básicamente va a ser hombre, mosquito, hombre. Como puerta de entrada vamos a tener que va a ser de nuevo por la piel y va a haber factores de susceptibilidad del huésped. Una que es universal. Los niños y los pacientes inmunodeprimidos van a ser los más afectados en esta cadena. Determinantes del dengue vamos a tener tanto macro como micro determinantes. Entre estos vamos a tener primeros sociales, los cuales tenemos entre ellos el nivel educativo, las migraciones, el mal estado socioeconómico y la baja prestación de salud o de servicios de salud. En los estilos de vida vamos a tener que el autocuidado, las costumbres y el desconocimiento de la enfermedad. Mientras que ambientales, el lugar geográfico y clima, vivienda, la altitud menor a 2.200 metros y una temperatura que oscile entre 15 a 40 grados centígrados. En los microdeterminantes vamos a tener factores fisiológicos, entre ellos la edad, los extremos de la vida, por supuesto, la raza, en especial la piel blanca, el estado inmunitario, va a ser en caso de haber insuficiencia inmunitaria, justamente va a haber un problema ahí. Y el sexo femenino va a ser el mayormente afectado. Situación actual en las Américas. Entre la semana epidemiológica 1 y 52 de 2019, en la región de las Américas se notificaron 3.139.335 casos de dengue, con una incidencia de 322 casos por cada 100.000 habitantes, incluidas 1.538 defunciones. Del total de casos notificados, 1.367.353 casos fueron confirmados por criterio de laboratorio y 28.169 fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0.049%. El número de casos reportados hasta la semana 52 del 2019 es el mayor número registrado en la historia de dengue en las Américas, superando en un 30% al número de casos reportados en el año epidémico del 2015. Con relación a la proporción de casos de dengue grave, la cifra del 0.9 ha superado al observado en los 4 años previos. Sin embargo, se mantiene por debajo del observado entre el año 2010 y el año 2014, variando entre 1.35% y 3.05%. Entre la semana 1 y la semana 5 del presente año se reportaron 155.343 casos de dengue, incluidos 28 defunciones. Del total de casos notificados, 15.392 fueron confirmados por laboratorio y 715 fueron clasificados como dengue grave. Al comparar el comportamiento de las tasas de incidencia acumulada por subregiones entre el año 2019 y el periodo epidémico anterior, comprendido entre el año 2015 y 2016, se observa que con la excepción de la subregión andina, en el resto de las subregiones las tasas de incidencia superan al ciclo epidémico previo. Tenemos que en Centroamérica en el año 2015 la tasa de incidencia fue de 237.35, en el año 2016 de 168.59 y en el 2019 tenemos un incremento al 374.77. En la subregión andina en el año 2015 tenemos una incidencia de 183.89
en el año 2016 de 149.51 y con una disminución en el 2019 de 129.15. En el cono sur, en el año 2015, tenemos una incidencia de 628.19, en el año 2016 de 586.26 y en el año 2019 de 795.74. En el Caribe Latino, en el año 2015 tenemos una incidencia de 80.55, en el año 2016 de 33.76 y en el 2019 tenemos un incremento al 90.17 de incidencia. Y en el Caribe no latino, en el año 2015 tenemos una incidencia de 39.23, en el 2016 de 49.73 y en el 2019 tenemos, al igual que en el Caribe latino, un incremento al 83.39. Situación actual en el Ecuador. Semana 2 del presente año. Existen 327 casos confirmados, entre los cuales las provincias que más resaltan son Guayas con 84 casos, Manabí con 63 casos, Santo Domingo de los Áchilas con 49 casos, Los Ríos con 35 casos y Esmeraldas con 25 casos. Tenemos que en Guayas presentamos 73 casos con dengue sin complicaciones, 11 casos con dengue con signos de alarma y sin ningún caso de dengue grave. En Manabí presentamos 52 casos de dengue sin complicaciones, 10 casos de dengue con signos de alarma y un caso de dengue grave. En Santo Domingo de los Áchilas, 48 casos son dengue sin complicaciones, un caso de dengue con signo de alarma y ningún caso de dengue grave. En Los Ríos tenemos 33 casos dengue sin complicaciones, un caso de dengue con signos de alarma y un caso de dengue grave. En Esmeralda tenemos 24 casos de dengue sin complicaciones y un caso de dengue sin signos de alarma. Taxonomía del virus. Los virus del dengue son arbovirus. En el mundo existen 500 especies de arbovirus agrupados en 5 familias. Tenemos Reoviridae, Asfaviridae, Bunjaviridae, el Togaviridae, en el cual tenemos el género Alphavirus, que se encuentra el virus del chikungunya. Y tenemos la última familia, que es el Flaviviridae, en el cual encontramos el género Flavivirus, donde vamos a encontrar el virus del dengue, el virus del Zika, el virus de la fiebre amarilla, la encefalitis del Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, encefalitis japonesa y virus de la encefalitis transmitido por garrapatas. Existen 4 serotipos virales antigénicos relacionados, que es el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. Todos ellos pueden causar fiebre de dengue o dengue clásico y dengue hemorrágico. Taxonomía del vector involucrado. Especie Aedes aegypti, género Aedes, tribu Aedini, familia Culicidae, orden Diphtheria, clase Insecta, filo Artrópoda y reino Animalia. Ciclo evolutivo del vector. La hembra del mosquito se infecta de un ser humano en fase vírica. El virus invade los tejidos del mosquito y se multiplica en las glándulas salivales. Este periodo del ciclo extrínseco dura de 8 a 14 días y luego el insecto permanece infectado durante el resto de su vida. El virus es inoculado en el ser humano al efectuarse una nueva picadura del Aedes aegypti. Este Aedes aegypti es peridoméstico y vive en colecciones artificiales de agua cerca del ser humano, como residuos en botellas, en neumáticos abandonados, floreros, agua potable conservada en recipientes o agua lluvia acumulada. No vive en grandes colecciones de agua ni en agua sucia contaminada. El ciclo evolutivo del mosquito se realiza en 4 fases. Primera fase van a ser los huevos, la segunda fase la larva, la tercera la pupa y como última fase el mosquito adulto. Los huevos son depositados en la superficie del agua. Puede pasar sin desarrollarse varios meses. Cuando las condiciones, especialmente la humedad, le son adversas, esta resistencia permite que los huevos puedan ser transportados a lugares lejanos en recipientes secos. La larva liberada se desarrolla en 2 o 3 días y el periodo de pupa dura de 5 a 10 días para luego emerger como mosquito adulto. Con respecto a la patogenia del dengue, vamos a tener que estos van a ser los mecanismos en el cual va a darse la infección con este agente. Y bueno, para esto vamos a predisponer de algunos factores que van a generar mayor virulencia y transmisibilidad del virus. Entre ellos va a haber factores del hospedero,
respecto a la respuesta inmune y otros aspectos personales también. Estos mecanismos van a estar divididos como la primera infección y la segunda infección. En el caso de la primera infección vamos a tener anticuerpos neutralizantes, tipos específicos homólogos. En la segunda infección, en cambio, vamos a tener anticuerpos potenciadores y un grupo específicos heterólogos. Cuando con la patogenia vamos a explicar lo que es la primera infección, mencionando los 5 serotipos. Va a ser el dengue 1, dengue 2, dengue serotipo 3, dengue serotipo 4 y dengue serotipo 5, que está en menor cantidad y está en proceso de buscar su totalidad de la patogenia, que aparentemente es mucho más fuerte que el resto. Va a haber una afección como primera célula diana a las células dendríticas de Langerhans, y estas se van a activar y van a presentar el virus al linfocito T. Como vemos en el diagrama, va a haber primero la picadura del mosquito, va a haber un ingreso, el virus al organismo, va a infectar a las células del sistema fagocitario mononuclear. Después de esto va a haber la liberación de interleucinas, factores de necrosis tumoral y citocinas. Y por último, la actuación ya en su totalidad de la inmunidad a este serotipo por parte del paciente. En el cuadro clínico vamos a tener dos periodos. El uno va a ser el periodo de incubación y el otro el periodo de estado. Con lo que respecta al periodo de incubación, va a ser de 3 a 12 días y generalmente va a durar de 4 a 6. Este va a ir desde que el Aedes aegypti inocula el virus en el cuerpo hasta la aparición de los primeros síntomas, como lo vemos en el diagrama del lado izquierdo en la parte inferior. Mientras que el periodo de estado va a tener un cuadro clínico con características definidas, que en el 90% de los casos no va a tener signos de alarma, mientras que el restante 10% sí va a encontrar signos de alarma. Sin signos de alarma, vamos a tener en estos anorexia, náuseas y vómitos, enrojecimiento facial, eritemas y adenopatías. Ahí vamos a encontrar una bradicardia relativa, la prueba del torniquete podría ser positiva, así como podría haber petequias y equismosis. En el laboratorio, el hemograma, vamos a presentar una leucopenia. Mientras que en la fase crítica, o a los 3 o 7 días de la enfermedad, vamos a tener que es cuando la fiebre comienza a descender, pero no significa que ya la enfermedad haya terminado en su totalidad, porque podría aumentar la permeabilidad vascular y lo podemos notar por un aumento del hematocrito. Esta fase puede durar de 24 a 48 horas y es de mucho interés clínico. En el laboratorio vamos a encontrar leucopenia con neutropenia y linfocitosis con 15 a 20% de formas atípicas y trombocitopenia marcada, un aumento del hematocrito, un estrechamiento de la presión arterial diferencial y una caída de la presión arterial media. Con respecto al dengue con signos de alarma, vamos a tener un aumento progresivo del hematocrito, acumulación de líquidos como un derrame pleural, una ascitis o un derrame pericárdico, un vómito persistente, va a haber sangrado en mucosas, dolor abdominal intenso y continuo, alteración del estado de conciencia y hepatomegalia. Mientras que el dengue grave, que sería la siguiente etapa, vamos a tener 3 características muy notorias. La una va a ser el choque por la hipovolemia causada por la extravasación del plasma, una acumulación de líquido con dificultad respiratoria o ambas, un sangrado profuso y el compromiso grave de los órganos. Para entender, como vemos en la parte inferior derecha, que está más claro en el caso explicando esto, va a haber una hipovolemia, la caída de la presión arterial, la temperatura debajo de lo normal y una acidosis metabólica. Después de esto va a haber el periodo de recuperación o convalescencia en caso de que la enfermedad llegue a una resolución positiva, llamémoslo así. Diagnóstico clínico. Puede ser difícil debido a que los signos y síntomas se parecen a las de otras enfermedades como malaria, leptospirosis y fiebre tifoidea. Va a tener un inicio súbito de fiebre y una variedad de signos y síntomas. La temperatura inicial se eleva hasta 38.5 grados centígrados y la fiebre tarda de 2 a 7 días. Un segundo brote ocurre entre el día 2 a 6 de la enfermedad y va a ser escarlatininforme o maculopapular. Dura de 2 a 3 días. Al final de la fiebre se van a presentar petequias separadas o confluyentes. El laboratorio se puede realizar por una prueba de inmunocaptura enzimática del IgM, conocida como ELISA, un antígeno NS1, una reacción en cadena de la polimerasa.
La prueba de ELISA va a ser una prueba rápida y sencilla que requiere un equipo poco sofisticado. El 99% de los pacientes entre los días 10 y 20 tienen anticuerpos IgM detectables. Estos pueden presentarse para el quinto día de la enfermedad. Una PCR en tiempo real va a ser un método rápido, sensible, simple y reproducible con los adecuados controles y va a ser usado para la detección del ARN viral. El antígeno NS1 se va a caracterizar por la presencia de dicho antígeno, que va a ser una glicoproteína común en todos los serotipos del dengue. Y esta de aquí se va a detectar más en los primeros días del establecimiento de los síntomas, específicamente del día 3 al día 5. Tratamiento. El tratamiento para dengue se lo da dependiendo de las manifestaciones clínicas y circunscritas. Es de notificación obligatoria de la enfermedad, determinar el valor del IgM a partir del sexto día y tenemos tres grupos. El grupo A va a ser un tratamiento para el hogar o tratamiento ambulatorio. El grupo B es revisión para el manejo hospitalario y el grupo C es un tratamiento de urgencia y remisión de emergencia. En el grupo A vamos a tener pacientes que toleran volúmenes adecuados de líquidos por vía oral, han orinado al menos una vez cada 6 horas y tenemos pacientes que no tienen signos de alarma y no tienen condición clínica de riesgo. El tratamiento para ellos va a ser reposo relativo en cama, una adecuada ingesta de líquidos y el consumo de paracetamol o acetaminofén en adultos de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas, máximo 4 gramos por día, en niños de 10 a 15 miligramos por kilogramo de dosis. Tenemos el grupo B que se va a dividir en B sub 1 y B sub 2. El grupo B sub 1 va a ser un manejo intrahospitalario por comorbilidad o factores sociales. Vamos a tener en el tratamiento una hidratación por vía oral de acuerdo a la condición preexistente y si nos tolera la vía oral, administrar soluciones cristaloideas por vía endovenosa, 23 mililitros por kilogramo de peso, de acuerdo a una condición preexistente. Una vigilancia clínica específica según el tipo de condición asociada, un tratamiento sintomático a la enfermedad o la comorbilidad asociada, dar información verbal y escrita sobre los signos de alarma, medidas de prevención y contraindicaciones a sus familiares, controlar los signos vitales con el balance hídrico y buscar los signos de alarma hasta 48 horas después del cese de la fiebre y vigilar lo que son las condiciones asociadas. En el grupo B sub 2 vamos a tener un manejo intrahospitalario debido a la presencia de los signos de alarma. El tratamiento se va a dar mediante hidratación por vía oral de acuerdo a la condición preexistente y si no tolera la vía oral, administrar soluciones cristaloides por vía endovenosa a 10 mililitros por kilogramos en 1 hora. Evaluar cada hora si no existe mejoría clínica y si la diuresis es menor a 1 miligramo por kilogramo de peso en 1 hora, repetir la carga 1 o 2 veces más. Evaluar si hay mejoría de los signos de alarma y el hematócrito baja, reducir de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso en 1 hora por 24 horas y continuar reduciéndolo progresivamente. Evaluar y si hay una mejoría, de 2 a 3 mililitros por kilogramo de peso en 1 hora por 24 a 48 horas, más iniciar lo que viene a ser la hidratación oral. El hematócrito durante la hidratación y cada 12 hasta 24 y 48 horas posterior al inicio de la vía oral. Este debe disminuir y controlar los signos vitales y la perfusión periférica cada 1 a 4 horas. Y el tratamiento del grupo C va a requerir una internación, preferiblemente en la unidad de terapia intensiva, en las cuales vamos a pedir unas pruebas de laboratorio que va a ser el hemograma con plaquetas, un grupo sanguíneo y el factor RH, un coagulograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal y otras según la condición clínica asociada. El tratamiento: antes de iniciarlo se debe obtener el hematócrito para poder hidratar al paciente. Se inicia con una solución salina al 0.9% o Ringer de lactato a 20 mililitros por kilogramo de peso en 15 a 30 minutos. Y por siguiente vamos a evaluar al paciente si este mejora o sigue igual. Y si mejora debemos seguir con una dosis igual de solución salina o de Ringer lactato, pero ahora a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora. Como último punto, tenemos lo que es la prevención. Esto es muy importante, ya que la idea no es curar, sino sencillamente evitar tener la enfermedad. Ecuador es un país endémico, por tanto, es necesario tener medidas para que se evite no solamente el tener la enfermedad, sino la propagación de este vector.
Como primer medida, vamos a tener que evitar la presencia del vector del dengue en las viviendas. Para eso, lo que podemos hacer es primero, en el caso de tener floreros, llantas en el patio, botellas, tratar de, si es botellas, eliminar el líquido que tiene adentro o colocarlas invertidas. Igual cualquier reservorio, taparlo bien o en tal caso, si no se está usando, mantenerlo invertido para que no se llene de agua. Lo mismo con las llantas, retirar el agua. Si se tienen floreros, cambiar de manera continua el agua que éstas tienen. Otra medida va a ser evitar el contacto del ser humano con el vector. En esto vamos a usar los repelentes, por poner un ejemplo, si vamos a una zona donde sabemos que es endémica del dengue. Si es para dormir, usar un toldo. Otra tercera recomendación podría ser evitar las complicaciones y el dengue grave. Uno de esos es no usar medicamentos que no han sido prescritos por un médico, no usar analgésicos, y en realidad no automedicarse, como resumen. Y cuarta última medida, medidas internacionales y seguir las medidas internacionales y las recomendaciones para el viajero. Entre estas tenemos el uso o el evitar también zonas que sean endémicas, evitarlos en lo posible, y seguir las normas del área para tratar de evitar terminar contagiado con esta enfermedad. Muchísimas gracias por la atención. Esperemos que este video haya sido de su interés. Y bueno, concluyendo con la bibliografía, que es donde nosotros tomamos. Muchísimas gracias y excelente día.